Jorge, gracias por esta entrevista con CNN. Por favor, gracias por venir. De cara a que ya tenemos definidas las precandidaturas para las primarias aquí en la Argentina y teniendo en cuenta los 4 principales candidatos según las encuestas, ¿podemos decir que Argentina se está corriendo hacia la derecha? Sí, por supuesto que sí, porque es obvio y tampoco me parece nada sorprendente. De lo que se trata es de plantar las bases vulgares de un capitalismo previsible y tolerable, que ese es el gran desafío de la Argentina, ¿no es cierto? En medio de una intensísima confusión ideológica y por supuesto política. Aquí parece que hablar de ideología es casi un retroceso, pero me parece que en el análisis político tenés que detenerte. No es solamente una cuestión de intereses. Vos tenés supuestamente una derecha oficial reconocida, podría ser un centro derecha que es Juntos por el Cambio, donde tenés una tendencia más hacia la extrema derecha que puede representar Milei, y vos tenés en esa derecha dos tipos que tienen muchos puntos en contacto, que en realidad la competencia es una competencia de derecha entre Bullrich y Milei. Y vos tenés en ese Juntos por el Cambio un centro que representa Rodríguez Larreta, que ellos tienen un debate, que es un debate sobre todo ideológico. ¿Cómo hacer lo que hay que hacer en la Argentina? Bullrich dice que el cambio tiene que ser rápido, somos el cambio, no somos nada, y Rodríguez Larreta es una base de consenso del 70%, vendría a ser una reforma más bien moderada, tal vez un poco más racional en todo caso, que es por ese espacio. Ese espacio estaba muy tranquilo con un kirchnerismo que era fácilmente tildado de populista y que representaba prácticamente el mal. Pero resulta que ese kirchnerismo, que tiene también una gran confusión ideológica, lleva como candidato a presidente un Massa que tal vez es más fiable para sentar las bases de un capitalismo real que los propios de la derecha, razón por la cual acá se empiezan a confundir todos los valores. El problema principal que tiene Massa lo tiene adentro, lo tiene en las bases del kirchnerismo, que arrastran, te diría, una melancolía, una nostalgia por una revolución imaginaria que nunca existió. ¿Entendés? Y es un problema porque Massa es el que tiene que lidiar con el Fondo Monetario para ver cómo se puede continuar en la Argentina de una manera por lo menos previsible y tolerable, y simultáneamente está hostigado por las bases de ese espacio político que es como que todavía no se resigna, como si tuviera una visión neomontoneril, te diría, de la historia y de la actualidad. Y es un problema que tienen que resolver, y me parece que a la ideología no la tienen tanto que descartar, y hay una gran ensalada ideológica. Ahora, en ese campo, los dos grandes líderes, tanto Mauricio Macri como la doctora, los dos no son candidatos. Felizmente no son candidatos, porque la presencia de los dos en la centralidad, si es que mantienen esa centralidad, o en la fórmula, son garantía de beligerancia permanente y continua. Si las puntas en la Argentina pasan a ser Rodríguez Larreta
y Sergio Massa, Argentina cambia en una semana. ¿Y por qué te lo digo? Porque el problema principal que tiene la Argentina es político. Si se ordena la política, perfectamente se acomoda la economía. Argentina está bien aspectada, pero tiene este gran desorden interno que me parece que es lo que hace que sea ante los ojos del universo como un país muy poco confiable y poco serio. Usted me hablaba recién de la centralidad de los dos expresidentes. ¿Ellos se quieren correr de esa centralidad o van a seguir insistiendo con participar, aunque no sean candidatos, en seguir marcando la agenda? Porque cada uno en su espacio sigue... Podrán hacerlo, pero en realidad, si a Macri no lo desplaza Rodríguez Larreta, quien lo va a desplazar es Patricia Bullrich. Porque, digamos, en juego de poder no existe el poder delegado, ¿no es cierto? No es tan fácilmente encontrar un Medvedev que el que tuvo Putin, ¿no es cierto? No es tan fácil. La doctora ya viene de un gran fracaso, porque, a ver, ¿cuál es el gran mérito de la doctora? Mantiene la centralidad, pero desde el fracaso, no desde el éxito, ¿no es cierto? Y es un tema que es ya para analizar no solamente desde la política, sino desde otros costados. Basta que hable la doctora para que todos los medios solamente hablan de la doctora, porque en realidad viven de la doctora, viven de ella. ¿Qué es lo que pasa con Cristina Kirchner? Hablar bien o mal es lo mismo. Lo que garpa, lo que es redituable es hablar de ella, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista político, ya no es la doctora esa centralidad y no designa a un candidato que puede ser delegado. Massa, que tiene 52, 53 años, tiene ya una historia política. Es un cuadro muy preparado, debe ser de los políticos argentinos el que mejor conoce el Estado, tiene agenda propia en el exterior, es muy confiable para los empresarios, y me parece que está en muy buenas condiciones. Ahora, el problema que tiene que resolver Massa es su costado interno, que no tiene que ser un candidato culposo para el peronismo. El peronismo ya no resiste más un candidato con complejos, con culpa, estamos con él porque no había otra alternativa. En realidad se viene de un fracaso, hay que arreglar unas situaciones que son fundamentales e intuyo que eligieron el mejor exponente que los puede llevar a la victoria, que esta es la otra gran paradoja de la Argentina. Después de un gobierno tan desastroso, están en una situación competitiva, por lo que tiene que ver con la oposición, que la oposición también está bastante desarticulada, y apareció otro personaje que es el animador de esta campaña, Javier Milei, el animador de esta campaña para las elecciones tóxicas. Las PASO son elecciones tóxicas e inútiles, porque en realidad estas PASO lo más importante que nos pueden indicar es si el candidato a presidente por Juntos va a ser Patricia o Larreta, porque ni el peronismo ni Milei presentan tampoco. Por supuesto puede ser algo importante que puede pasar en Santa Fe, si va a ser Puyar o va a ser Carolina Lozada, pero en realidad las PASO son unas elecciones para ser directamente extirpadas porque son tóxicas, porque depende de lo que pase con estas elecciones tóxicas, una transición desde agosto hasta diciembre que puede ser
desesperante en la Argentina, ¿no es cierto? Ahora, bueno, Milei era el animador hasta la llegada de Sergio Massa. Hoy Sergio Massa es el que cambia absolutamente el panorama. Ya el centro derecha no puede utilizar esos chivos expiatorios, decir Cuba, Venezuela, Nicaragua, y tirarle a todos esos grandes países, excelentes países, como si fueran una chicana, ¿no es cierto? Y Milei, me parece que es víctima de su propio discurso. Él tiene un discurso muy transformador, pero que es un discurso que tiene ciertas limitaciones. Muy personalista Porque es un también. discurso antipolítico que genera un fenómeno político y tiene, a su vez, que crear una estructura para su político que es una permanente contradicción. Y ahí hoy se prestan para distintas cuestiones que se ventilan por los medios, porque en realidad no hay Javier Milei, un Milei equiparable en cada distrito. Y cuando él tiene que salir a buscar en los distritos candidatos que se autofinancien, y pasan estos equívocos que tiene ahora y todos hablan de una especie de reducción, de declinación de Milei, que si existe esa declinación de Milei sería muy preocupante para el oficialismo, porque el oficialismo necesita un Milei un poco más fuerte que divida el voto que ya viene tan dividido de esa oposición. Por eso yo ayer tiré un tuit que tuvo, qué sé yo, más de 300.000 lecturas, donde yo digo, si Bullrich le Te iba a preguntar eso, si justamente. Bullrich le gana a Larreta, el próximo presidente es Massa. ¿Y qué pasa si la interna de Juntos la gana Larreta? Y si la gana Larreta, este es un gran problema porque, bueno, se juntan dos centros. Y lo que yo creo, pese a tantas desesperaciones, gente bueno, el cambio tiene que ser rápido y todo tiene que ser terrible y no, sin bajar un cambio ni absolutamente nada de eso, Argentina sale por el centro. Sale por el centro, sale por cierta racionalidad. Y no podemos importar finlandeses, checos, para que vengan a resolvernos los problemas. Los problemas se tienen que hacer con esta dirigencia. Y esta dirigencia es la que, si está bien conducida, que puede verdaderamente generar un proyecto político que me permite a mí confiar, porque es una cuestión generacional. Yo en mi generación ya no creo. Cuando yo veo un acto como el del avioncito, bueno, que tiene mucho que ver con ese tema tan trágico que ocurrió en la Argentina y demás, y esos cánticos, no nos han vencido. No, muchachos, los vencieron. Digamos, está muy bien homenajear a todos esos muchachos que desaparecieron, pero no tomarlos como ejemplo, porque también todas esas víctimas tuvieron una causa, que te lo digo con dolor, por tantos amigos desaparecidos y porque tuvo que ver con mi ideología de entonces, que estaba prácticamente en una causa venerable, maravillosa, pero que fue absolutamente derrotada. Y también en esos actos se ve un cierto sectarismo, porque no fue solo montoneril la cuestión. En ese acto, en todo caso, tenía que haber estado el hijo de Santucho, tenía que haber estado la doctora Bregman, tenía que haber estado Beliboni, porque los tipos que se tiraban eran una generación, si vos querés, diezmada, pero había peronistas, izquierdistas, trotskistas, guevaristas, todos muchachos
que hoy se evocan con la melancolía de algo que pasó porque son pobrecitos muertos de antes de la era del fax. ¿Qué te quiero decir con esto? Esos muertos de los 70 tienen que ver con mucho antes. ¿Vos sabés lo que hubiera sido si en aquel momento vos tenías un WhatsApp? ¿Vos sabés la cantidad de muchachos que cayeron por citas vendidas, por citas de control, que si no estaba, tenías otra cita en 15 días? Era otro mundo. Volvamos al mundo de hoy. ¿Cómo le explicamos a alguien que no vive en la Argentina que el oficialismo, que tiene más de un 100% de inflación interanual, sea competitivo en estas elecciones? Usted un poco ya lo dijo al principio, pero... Esto es lo maravilloso, que tiene que ver y es perfectamente competitivo, porque, digamos, Milei quiere hacer lo mismo que hizo Cavallo y Menem, pero sin tener el Partido Justicialista detrás. Menem y Cavallo hicieron la gran transformación, el último proyecto capitalista que hubo en la Argentina, y casi me atrevería a decir el único proyecto del siglo pasado verdaderamente capitalista. Sin el Partido Justicialista eso no se puede hacer porque tiene una estructura, ¿no es cierto? Ahora, los que tendrían que haberlo hecho juntos tuvieron su oportunidad y es que todavía es como que se arrepienten de haber gobernado con un cierto gradualismo. Y en realidad, ¿qué es lo que pasa en el fondo, en la estructura de Juntos por el Cambio? Es que hay una alianza antinatural, que es una alianza entre un conservadurismo que puede representar un sector del PRO, que es el que puede representar Mauricio Macri, y hoy, curiosamente, Patricia Bullrich, en contradicción con su trayectoria y su ideología, y un desarrollismo, que es lo que representa Larreta. Entre Larreta y esa visión conservadora hay una gran diferencia, porque Larreta tiene más que ver con un desarrollismo tardío, vendría a ser un frondicista tardío, que está con una ideología que es la ideología de la acción. Está en el discurso de Larreta. Sumar, hacer, trabajar, el consenso. Es una cosa muy simplemente de un desarrollismo basado en la ideología de la acción, con un conservadurismo aliado con una unión cívica radical que todavía cree que tiene rasgos progresistas. No solamente rasgos progresistas, sino que forma parte de la Internacional Socialista francesa. Yo cuando estaba de embajador en París, mis grandes contactos del Partido Socialista que todavía existía en Francia, Pierre Mauroy y tantos políticos, sus pares eran los radicales. Y los radicales hoy están ahí y hay, la verdad, ese liberalismo se llevó siempre mucho mejor con el peronismo que con los radicales. No por casualidad el menemismo lo hacen los liberalismos con los peronistas, ¿no es cierto? Ahora, en medio de esta ensalada ideológica, perfectamente, y después de un desastre político, pueden ser competitivos, porque tiene que ver con cómo se desarrollan los acontecimientos. A hoy muchos creen que Patricia Bullrich le va a ganar a Larreta. Si Patricia Bullrich le gana a Larreta, yo estoy seguro que desde el sector de Massa prefieren que gane Bullrich, porque Bullrich es más fácilmente vencerla. ¿Por qué? Porque toda esta idea del cambio rápido, que puede seducir al vecino, pero no te metas conmigo. Escuchame, ¿qué querés cambiar, venir? Sí, como es el argentino, cambia todo, pero la mía no. La mía, todo esto tiene que seguir. Y en este campo me parece que es más razonable
la idea de hacer un consenso, una cuestión que sea un poco más abierta, y esto es lo que puede garantizar más un Sergio Massa por todos sus antecedentes. Yo veo que algunos lo atacan a Massa diciendo, tiene muchos amigos empresarios, y claro que tiene amigos empresarios. Está muy bien con la embajada americana, y por supuesto que está bien con los americanos, por supuesto que tiene contactos con el Departamento de Estado, por supuesto que tiene agenda propia. Todo eso que en cualquier país medianamente razonable puede ser presentado como mérito, aquí es casi para cuestionarlo, lo cual esto tiene mucho que ver con este realismo mágico de García Márquez que se vive cotidianamente en la Argentina. Sí, pese al gobierno desastroso que ha perdido tiempo, gobierno desperdiciado, porque acá todos tienen que aprovechar su momento para fracasar. Así como fracasó Macri, todos tienen derecho al fracaso y todo ha fracasado y estoy harto de todas las lamentaciones en la Argentina. Sí, bueno, celebremos en todo caso el fracaso, pero desde el fracaso podés salir y resurgir. En medio de esto, y yo te diría, no creo que Milei pueda llegar a ser el victorioso. Ya es victoriosa con su mera instalación, casi desde la nada, y con haber sido el animador, con él pasa casi lo mismo que con la doctora, con Milei. No importa Milei por lo que dice, importa por lo que genera. Y con la doctora, también cuando habla, es la que le va a dar, por supuesto, contenidos a toda la clase política. Ahora, Milei no creo que alcance para ser una alternativa de poder, por lo menos en esta instancia. El Bullrich-macrismo, o el Macri-bullrichismo, porque me parece que el proceso de la doctora y Macri son diferentes. La doctora conserva la centralidad y Macri se convirtió de estadista en un jefe de facción. Hoy es jefe de un sector del PRO, ni siquiera de Juntos por el Cambio. Tiene grandes problemas con los radicales y están mucho más cerca de la extrema derecha que vendría a representar Milei. En medio de esa confusión de la oposición, por supuesto que si aparece algo articulado, un Massa que no tenga como pilares dos flanes, sino que esté verdaderamente bien plantado. ¿Pero Massa puede estar bien plantado con Cristina al lado? ¿No corre el riesgo de ser un nuevo Alberto Fernández? Lo que necesita no, porque no es lo mismo, porque Alberto Fernández prácticamente fue un delegado de ella y lo de Massa es distinto. A ver, Guado, Axel son hijos políticos de ella. Máximo es el hijo natural de ella. Sergio puede ser la parábola bíblica del hijo pródigo, el que se fue, la venció en el 2013 y volvió, pero volvió con su fuerza propia. Hoy no es el hijo, hoy es un aliado, hoy tiene un acuerdo político, hoy viene con su frente renovador. Esta es la gran diferencia, que está con alguien que es jefe. El gran problema de la política argentina es transformarse en jefe. Es lo que pasa con Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta se quiere transformar en jefe. Lo que no perdona Mauricio es la emancipación de Larreta. Larreta no solamente se emancipa, sino que genera su espacio propio.
Y aquí es donde yo, en la comparación, digo que está más debilitado Macri que la doctora. La doctora es más hábil. La doctora siempre te apoya y se pone distante en simultáneo, ¿no es cierto? Por último, en medio de toda esta ensalada, ¿se anima a predecir cómo puede ser un balotaje, una segunda vuelta en la Argentina? ¿Quiénes llegarían? No, esto sería, aparte, sería casi un material para que se rían de mí si me equivoco y no tiene sentido. Hoy está entre los tres, entre los tres, entre Patricia Bullrich, que es muy curioso porque Patricia Bullrich tiene una trayectoria ideológica exactamente opuesta a la que tiene Sergio Massa. Sergio Massa se inicia en el liberalismo y termina en el peronismo. Ella se inicia en una JP muy radicalizada y termina prácticamente en coincidencias con Milei. Esto me hace acordar una película italiana, Nos habíamos amado tanto, ¿no es cierto? Que cuando Vittorio Gassman se tira de la pileta y se congela la imagen y se cuenta la historia de todos antes de que llegue al agua. Acá ha pasado de todo. Por eso es esta confusión de la que vivo. Yo agradezco esta confusión porque yo vivo de explicar esta confusión. Por eso a mí hasta me divierte un poco el desafío de interpretar a estos muchachos, ¿no? Jorge, gracias por esta entrevista. Por favor.